La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Estamos dando inicio al segundo día de la Semana del Clima 2020, organizada por la Gran Logia de Chile con motivo del 5º aniversario del Acuerdo de París. Este evento se enmarca en los desafíos éticos ante la crisis climática global, una mirada reflexiva desde la masonería, y busca generar un espacio abierto para mejorar el conocimiento sobre la problemática señalada y realzar la importancia de la acción climática nacional y mundial. Cada día de la Semana del Clima 2020 tiene una perspectiva. Para el día de hoy tenemos los desafíos éticos globales del cambio climático focalizado en la energía. Así, hoy buscaremos realizar una reflexión ética revisando acción climática respecto a la energía. Mi nombre es David González Cabezas, soy de la bella región del Biobío de Chile, miembro de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile y seré vuestro anfitrión y moderador del panel que tenemos preparados hoy para ustedes. Pero antes de comenzar, quiero dejar con ustedes al gran secretario general de la Gran Logia de Chile, doctor Rodrigo Salinas Ríos, quien nos entregará unas palabras de saludo desde la Gran Logia de Chile para esta jornada número 2 de la Semana del Clima 2020. Buenos días, amigas y amigos. En nombre de la Gran Logia de Chile y de su gran maestro, Sebastián Jans Pérez, me es grato darles la bienvenida a esta segunda jornada de actividades de la Semana del Clima 2020, organizada por la Comisión Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Esta jornada, en que contaremos con distinguidos expositores cuya larga trayectoria y conocimientos en este tema serán oportunamente reseñados, tiene por título Desafíos éticos globales del cambio climático, foco en la energía. Con este título hemos querido destacar el componente esencialmente valorativo que tiene la discusión sobre esta relevante materia, pues de las decisiones que en torno a él tomamos como individuos y tomen nuestros gobiernos, depende del futuro de la humanidad y su sustentabilidad en el tiempo en la forma que hoy la conocemos. Es el momento tal vez de recordar el origen de la expresión bioética, hoy relegada casi exclusivamente a la medicina y las ciencias de la salud, pero que al ser acuñada por el educador alemán Fritz Jahr en el año 1927, uniendo los dos vocablos que le dan origen, deseaba enfatizar el carácter esencialmente ético que tiene la relación del ser humano con el resto de los seres vivos. El carácter ético de esta relación fue posteriormente extendido por quien es habitualmente considerado el padre de esta disciplina, el oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter, para quien la bioética consistía en una ética de la supervivencia, que debía integrar la biología y la ecología con las ciencias de la salud y la reflexión filosófica sobre lo que era el correcto camino que debía tomar la humanidad para asegurar su continuidad en el tiempo, en particular frente a los progresos de la técnica. Se cumplen en el año 2020 los 50 años de la publicación de su artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia, y es un momento privilegiado para reflexionar sobre la situación en la que hoy nos encontramos y los nuevos desafíos que la técnica, y en particular, hoy veremos, el uso y aprovechamiento correcto de la energía, ha planteado a la humanidad. Están todos ustedes invitados a asistir a esta interesante mesa redonda en que los invitados con los que hoy contamos reflexionarán junto a nosotros sobre esta materia. Muchas gracias por su asistencia.
Muchas gracias al gran secretario general de la Gran Logia de Chile, doctor Rodrigo Salinas Ríos. Bueno, sin lugar a dudas, la reflexión de la disciplina de la ética ambiental sobre el valor natural y el valor instrumental de la energía es fundamental. El equilibrio entre el desarrollo humano y los límites de la naturaleza es clave a la hora de colocar en marcha una acción climática global consciente, urgente y profunda, que permita de reorientar el camino de la especie humana en nuestro planeta en la dirección del desarrollo sostenible de la humanidad. Así, se requiere mejorar la percepción cotidiana y el conocimiento ambiental, tanto en las personas como en las instituciones. Debemos saber cómo nuestras acciones diarias determinan el consumo de los recursos y el consumo de la energía global, con sus consecuentes impactos y emisiones de gases de efecto invernadero, determinando la profundidad del cambio climático global. De este modo, desde la reflexión consciente, debemos impulsar los cambios hacia hábitos responsables, hacia activar la implementación de políticas públicas climáticas, a exigir la creación e implementación de soluciones y tecnologías de eficiencia energética y de energía renovable, etc. Todas estas acciones son senderos que se unen al camino único, obligatorio y perentorio, que implica tomar y exigir el desafío principal del Acuerdo de París, que implica la contención del aumento de la temperatura media del planeta en 1,5 grados Celsius. Durante el día de hoy abordaremos los desafíos éticos de la crisis climática global con dos destacadas expositoras y dos destacados expositores que desde diferentes instituciones internacionales trabajan hoy en día para dar contenido a la acción climática en marcha. Así, hoy revisaremos 4 perspectivas reflexivas que tienen como base la ética ambiental, pero que se desencadenan en desarrollos o proyectos concretos en materia de crisis climática y la acción necesaria y urgente. Revisaremos una ética sin naturaleza, el modelo humano y la crisis climática actual, el financiamiento internacional para la descarbonización de la economía, el rol privado en proyectos de energía renovable no convencional y el aporte a la sostenibilidad, y la visión y trabajo de una empresa de Estado por la reducción de las emisiones mundiales. Así, al concluir la jornada de hoy, esperamos haber aumentado nuestro conocimiento sobre las diversas miradas y conocer algunos esfuerzos que diferentes organismos e instituciones internacionales realizan frente al desafío del Acuerdo de París, y que estas experiencias organizadas nos motiven como ciudadanos del mundo a buscar unir esfuerzos hacia una acción climática reflexiva, convencida y urgente. Ahora pasaremos a las presentaciones de nuestros 4 invitados y los invito a realizar sus consultas, ya preguntas respecto a estas presentaciones utilizando el chat de Zoom. Esta es la barra, ¿no es cierto?, inferior, donde pueden escribir sus preguntas dirigidas al suscrito. Yo aparezco como moderador David González. Me pueden escribir preguntas que la haremos a los invitados, a nuestros expositores hacia el final de esta jornada. En primer término, quiero presentarles a nuestro primer invitado, Marcelo Mena. Marcelo Mena es académico, ¿no es cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director del Centro de Acción Climática de la misma casa de estudio. Es ingeniero civil bioquímico, máster y PhD en ingeniería ambiental. Anteriormente fue gerente de investigación en cambio climático del Banco Mundial y subsecretario y ministro de Medio Ambiente en Chile. Es especialista en temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Su trabajo ha sido reconocido en premios de la NASA, de la EPA, UNEP, National Geographic y Climate and Clean Air Collection. Estimado Marcelo, gracias por acompañarnos y puedes dar inicio a tu presentación Desafíos Globales del Cambio Climático en la Era del Antropoceno. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar hoy día a los 5 años del Acuerdo de París. Viendo que me dejen compartir la pantalla y parto. Realmente fueron tremendos momentos, ¿no es cierto?, de los que se vivieron ese día, el 12 de diciembre del 2015, en donde se cambió la tendencia que teníamos de no lograr acuerdos con respecto a estos temas y efectivamente poder tener un acuerdo global que tiene una característica de ser nacionalmente determinado, en donde las circunstancias nacionales son muy importantes. Un acuerdo que algunos criticaron que era demasiado flexible, pero su virtud justamente está en eso, en el sentido de que es capaz de poder generar, ¿no es cierto?, la oportunidad de que cada país se comprometa, y casi 99% de las emisiones están comprometidas del mundo con la vuelta de Estados Unidos, y al mismo tiempo de nada servía tener un tratado como Kioto, que era bastante estricto, pero que solamente consignaba el 10% de las emisiones globales. Así que voy a hacer una reflexión con respecto a lo que ha sido este acuerdo en tiempos recientes y lo que viene por delante. Entonces, este acuerdo, como muchos saben,
tenía por objeto limitar el calentamiento bajo 1,5 grados de calentamiento. Y 1,5 grados de calentamiento no es una cifra antojadiza. Y acá quería solamente compartir con ustedes un regalo que me dio una niña de las Islas Marshall en el mismo año 2015, cuando entramos al plenario los ministros y subsecretarios para la negociación final. Y ella nos regaló eso porque estaba hecho con palmeras de las Islas Marshall, y la niña nos dijo a todos los ministros y subsecretarios que si es que no éramos capaces de lograr un acuerdo de 1,5 grados, su isla simplemente desaparecería. Y al mismo tiempo, ese 1,5 grados para un lugar como Chile también refleja la existencia de los glaciares, que hoy día dan agua en forma bastante importante. Entonces, hace 2 años, esta es una gráfica de hace 2 años, los compromisos de los países que se habían indicado en el Acuerdo de París eran insuficientes, porque de cumplirse todos, iban a solamente llegar a 3 grados de calentamiento y, por cierto, muy por sobre esta meta de 1,5 grados. Pero este año 2020 no ha sido un año perdido, porque la verdad es que con los compromisos de China, de la Comunidad Europea, pero también partiendo por el compromiso de Chile en abril del 2020 de descarbonizar, todo suma que estemos cerca de 2,1 grados de calentamiento proyectado, lo que nos pone con el Acuerdo de París y su meta a la vista. Y cuando el próximo año Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París con la meta de descarbonización, estamos hablando de que 1,5 grados no es una ilusión, es una realidad posible. También es importante tener en cuenta que mitigar el cambio climático es mucho más barato que enfrentar los daños que causaría. El cambio climático puede causar una pérdida de PIB a Latinoamérica en torno a un 10% hacia finales de siglo, estamos hablando en torno a un 2 a 3% en las economías más vulnerables hacia el 2050, pero enfrentar este cambio climático permite tener muchos más beneficios que los costos, generar más ingresos para poder solventar gasto social, crear empleo inclusivo. Pero también el año pasado el Banco Mundial, junto con la Comisión Global de Adaptación, lanzan un informe que por primera vez dice que no solamente la mitigación es rentable, sino que la adaptación al cambio climático también es rentable. Donde invertir en un sistema de alerta temprana es posible, permite anticiparse al daño, invertir en infraestructura resiliente, solamente gastando un 3% adicional, pero haciendo que esto sea mejor preparado para el cambio climático, tiene 5 veces más beneficios que costo, y así una serie de otras medidas. Pero también, bueno, en este contexto nos comprometemos a mitigar y nos comprometemos en la Contribución Nacional de Abril, a tener un PIC antes del 2025, como lo requiere la ciencia, reducir a cerca de la mitad de las emisiones al 2030, como lo requiere la ciencia, y comprometemos una carbono neutralidad al 2050, que no significa que las emisiones de Chile sean cero en términos absolutos, sino que en forma neta, es decir, que las fuentes y sumideros se balancean hacia mediados de siglo, como indica el Acuerdo de París. Y esta carrera para llegar a cero, Race to Zero, ¿no es cierto?, es una carrera que está cobrando más adeptos cada vez más, muchos más países que se suman a este compromiso, y por lo tanto Chile también marcó un tono como presidente de la COP en abril al dar este compromiso, cuando no se esperaba que muchos países empezaran a comprometerse más allá, entendiendo toda la situación geopolítica y pandemia que se daba. ¿Y por qué lo hace Chile? Porque en efecto el cumplir este compromiso permitirá gatillar más inversión, pero al mismo tiempo bajar costos operativos, y eso es una gran oportunidad que tenemos para poder hacer nuestra economía más eficiente. Al mismo tiempo, el Banco Mundial hizo un estudio analizando las metas de descarbonización, indicando que habría cerca de un 4% de crecimiento adicional posible, fruto del cumplimiento de esta meta de descarbonización, y por tanto dejando atrás ese falso dilema si privilegiar crecimiento económico o protección ambiental. Y esto se manifiesta en múltiples formas, y les quiero dar algunos datos adicionales y actualizados, que Yanina podrá también ratificar. Primero que todo, en lugares como Chile, construir energía nueva para la demanda nueva, la fuente nueva más barata es renovable. Solar
eólica. Es la fuente de energía nueva que supera los costos de una central a carbón, incluso a gas natural, y por cierto a diésel y nuclear también. Entonces hoy día una buena tendencia es que toda demanda nueva es más barato suplirla con renovable, y es por eso que cerca del 80% de la capacidad instalada nueva de proyectos de inversión en el mundo son de características renovables no convencionales. Por otro lado, continuar operando una central existente algunas veces es más caro que construir una central solar o eólica nueva. Y eso ha dado pie a que en Chile haya un acuerdo de cierre de termoeléctricas que se adoptó en el año 2018, que continúa, porque en efecto puede ser más rentable construir una central nueva que continuar operando con insumos que son caros para el operador, pero también caros para el clima y el medio ambiente. Entonces, esa es otra buena noticia. Pero la tercera tendencia importante es que en tiempos recientes nos hemos dado cuenta que la energía solar con almacenamiento puede ser competitivo en comparación con otras fuentes, y eso ha causado ciertas revoluciones. Y mi predicción, por lo menos, es que esto, al ser más barato muchas veces que la transmisión, o incluso ser más fácil de lograr que la transmisión, me da la impresión que la falta de transmisión en Chile va a ser suplida por almacenamiento. ¿Y cómo va a ser esto? Sistemas que son de energía solar, que tienen baterías y que de día pueden inyectar energía solar, pero de noche también pueden inyectar con lo que han sido capaces de acumular, y por eso, por ejemplo, acá hay un parámetro nuevo. En Hawái se han firmado contratos de 30 megas solar, que tienen almacenamiento, por ejemplo, 120 megawatt-horas, significa que eso puede operar a 30 megas por 4 horas, o puede operar a 10 megas por 12 horas, etcétera, etcétera. Entonces, y eso a un precio que es más barato de lo que se está pagando. Finalmente, esto tiene implicancia en la electromovilidad, y no es coincidencia que Chile tenga la mayor cantidad de buses eléctricos fuera de China, en donde este paso de tener normas de emisión cada vez más exigentes nos permite cumplir un salto hacia un Transantiago eléctrico, una medida que es más rentable que un bus diésel, que causa ahorros netos, como el resto de las medidas que se proponen para mitigar, en donde un vehículo eléctrico, un taxi eléctrico, un camión minero, y así una serie de otras medidas tienen costos negativos, así casi 90% de las medidas propuestas para cumplir la meta de descarbonización de Chile. Y así Chile va a aumentar su capacidad de energía eléctrica solar fotovoltaica, va a aumentar su contribución de calefacción, de minería, de transporte, que va a ser de característica eléctrica. Entonces, como podemos ver acá, esta es la tendencia reciente en Transantiago, donde han llegado estos buses Euro 6 recientes, y hoy día casi un décimo del Transantiago, 700 buses, más de un décimo, son de característica de buses eléctricos. Y eso, si simplemente hace un análisis súper básico con respecto a por qué eso se da, al tener 75% menos costos operativos, al operarse a 18 centavos de dólar por kilómetro versus 69 centavos de dólar por kilómetro, estamos hablando de que en 80.000 kilómetros al año esto perfectamente suple el alza de costo en cerca de 3, 4 años, y por tanto se cabe completamente dentro de un contrato de Transantiago. El Banco Mundial ya había anticipado esto hace un par de años, un estudio que mostraba que hoy día era más barato tener un bus eléctrico que tener un bus diésel y operarlo por todo lo que trae con eso. Pero la historia consiguiente para Chile tiene que ver con otra cosa también, que la mayor demanda de insumos para las tecnologías limpias va a significar un boom de la extracción de litio y de cobre, que tiene que ser sustentable, y así otra serie de materiales que se van a dar en otros países. El cobalto, por ejemplo, es un mineral estratégico que tiene gran parte de sus yacimientos en el Congo, y evidentemente trae consigo una serie de inestabilidades políticas, y también consigo temas éticos de cómo poder extraer este mineral, muchas veces con empleados niños, o el hecho de que gran parte de estos yacimientos sean de propiedad de China.
¿cierto? Entonces, hay todo un tema geopolítico que se da con el cobalto, pero en términos generales, la mayor demanda de extracción de cobre del 7% anual va a traer consigo una duplicación de la demanda absoluta al 2050 y por tanto ese cobre va a tener que ser verde. ¿Y por qué viene la parte final de investigación? Tiene que ver con que efectivamente nosotros tenemos un potencial solar que va muy por sobre nuestra capacidad de poder utilizarlo. Tenemos casi 70 veces más energía eléctrica potencialmente disponible en sol, que no hemos explotado, de lo que hoy día es el sistema energético nacional, y por tanto su transformación, la integración regional, son fundamentales para un mayor aprovechamiento. Y ahí nace lo que es la estrategia de hidrógeno verde que lanza el ministro Llobet hace cerca de un mes, en donde Chile proyecta ventas y producción en torno a 33.000 millones de dólares en este hidrógeno verde, en torno a 300 gigas de potencial de instalación nueva para gatillar cerca de 330.000 millones de dólares de inversión. Entonces esto ya deja de ser una preocupación estrictamente ambiental, sino que, como dice la misma estrategia, puede cambiar la identidad productiva de un país de ser extractivista y reemplazarlo con una tecnología que permite una producción infinita, exportando, llenando buques con el sol de Chile en hidrógeno verde para ser utilizado en los motores pesados que requiere el mundo. Entonces, por lo mismo, al decir que esto pasa de ser de una economía mucho más contundente, quería decir simplemente al final que uno de los grandes temas que ha pasado con el Acuerdo de París es que hoy día el Acuerdo de París está en el sistema financiero. Y hoy día hay 54 países que han comprometido regular, transparentar los riesgos climáticos en el sector financiero, de la empresa, de los activos financieros, etc. Y las presiones que están haciendo empresas como BlackRock son muy profundas, porque en la práctica ellos, administrando fondos de pensiones, administrando fondos soberanos como los de Chile, tienen la capacidad de ejercer una presión única hacia los accionistas. Y así lo hicieron recientemente al decirle a empresas, digamos, eléctricas que apuren el cierre de sus termoeléctricas, cosas que se han dado acá en Chile, y también se han puesto más fuerte todavía diciendo, ustedes se ponen las pilas o simplemente los vamos a cambiar como gerente. Entonces, lo encuentro que la presión de que puede ejercer el sistema financiero hacia el cumplimiento del Acuerdo de París con el simple hecho de tener que hacerse cargo de su responsabilidad fiduciaria con sus accionistas de transparentar los riesgos, yo creo que va a ser una cosa que puede cambiar mucho el financiamiento climático. Y acá en Chile, recientemente, hace 2 semanas, la Superintendencia de Pensiones ha anunciado que obliga que a partir del 2021 que todas las empresas de administradoras de pensiones tengan que declarar a dónde están los riesgos climáticos que tienen, ya físicos, o si es que estamos hablando de activos que son simplemente incompatibles con un futuro climático seguro que simplemente no se van a poder vender. Entonces, no importa el crecimiento, no importa el empleo, evidentemente el camino de la descarbonización es un camino que permite luchar contra la pobreza, crear empleo, traer más beneficios y, por cierto, traer un aire mucho más limpio. Entonces, en esta década que es decisiva, que tenemos que ver si es que cumplimos el Acuerdo de París, no podemos pagar con los recursos de nuestros hijos una reactivación que hipoteque su futuro. Así que la pregunta es, ¿cuál camino tomaremos? Espero que tomemos esta píldora verde y así desencadenar un desarrollo sustentable realmente para Chile. Muchas gracias, Marcelo. Te agradecemos mucho tu presentación, tu tiempo. Sabemos que tiene un horario limitado hoy día que probablemente no vas a poder acompañar solamente una parte, digamos, de esta jornada, pero te agradecemos, digamos, tu disponibilidad, las luces que nos has entregado. Así que muchas gracias. Quisiera recordar que hacia el final de la jornada tendremos un espacio para hacer consultas, ¿ya es cierto? Y ahí habilitaremos el chat. En este momento no está habilitado, pero lo habilitaremos en esa oportunidad para que puedan realizar sus preguntas y que los diferentes invitados puedan responderlas, ¿ya? Así que es por eso que en este momento no está habilitado, lo habilitaremos hacia el final. Quiero pasar ahora a nuestra segunda invitada, nuestra segunda expositora. Se trata de Janina Franco. Janina es especialista senior en energía del Banco Mundial. Ha trabajado en la región de América Latina, el Caribe y en la región de Europa y Asia Central. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en The Heart Institute como investigadora asociada para la iniciativa Ciudad del Milenio.
con 2 maestrías en Asuntos Internacionales y Planificación Urbana de la Universidad de Columbia. Es también arquitecta de la Universidad de Chile y tiene cursos de posgrado en asociaciones público-privadas y regulación del sector eléctrico. Estimada Yanina, gracias por acompañarnos y puede dar inicio a vuestra presentación denominada La energía en el centro del camino global del desarrollo sostenible. Luego sí del video corporativo que presentaremos de vuestra institución. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, Yanina, te escuchamos. Muchas gracias por esta invitación a este evento de la Semana del Clima de la Gran Logia de Chile. Me parece un panel muy interesante y agradezco mucho la invitación y también felicito la presentación de Marcelo, ¿no? que ha sido bastante contundente sobre por qué nos interesa, por qué el tema del cambio climático es tan importante y cómo la energía va a participar en eso. Voy a compartir mi pantalla. Oh, me dicen que no puedo compartirla. A ver. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación, Yanina. Ok, la ven bien, espero. Sí, se ve bien, entonces, Yanina. Básicamente, como ese video mostró brevemente, el Banco Mundial es una asociación compuesta de 5 organismos, donde el Banco Mundial precisamente trabaja con dos organismos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Financiamiento y la Asociación Internacional de Fomento para apoyar a los gobiernos en inversiones sostenibles, en financiamiento, en conocimiento y en acción colectiva. También tiene un brazo que trabaja con el sector privado, que es el IFC, la Corporación Financiera Internacional, y MIGA, que es la entidad que emite garantías al sector privado, y tiene un centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones que trabaja con el sector privado, básicamente. Perdón, eso estaba ahí. La misión del Banco Mundial es poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Esto quiere decir preocuparnos de que el 40% que está más abajo tenga acceso a todos los beneficios, tanto económicos, sociales, de salud, de educación, de agricultura, de desarrollo sostenible, ¿no? de transporte, de energía, y aquí viene un tema bastante importante que ha hecho el banco desde yo creo que finales de los 90, es el impacto del cambio climático. Y esto fundamentalmente porque sabemos que esto está afectando de manera creciente a la población, pero sobre todo a la población más vulnerable. Entonces, y como mostraba el video, se han hecho más y más inversiones en energías limpias, en inversiones que ataquen no solo la mitigación, pero la adaptación también. Y esto porque, como decíamos en la presentación anterior, si seguimos en la ruta en que estamos,
la infraestructura existente en toda la economía a nivel global va a llevar a un aumento de temperatura de 1.65 grados Celsius, que sería bastante catastrófico. Veríamos más desastres naturales y veríamos más gente vulnerable impactada por estos desastres naturales por temas climáticos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a ir hacia adelante y cómo no quedar enfrascados, ¿no? en infraestructura que no permita reducir las emisiones. Entonces, lo que vemos, esto son datos de la Agencia Internacional de Energía, lo que vemos es que la pandemia ha resultado en un shock en el sistema energético a nivel global, ¿no? Muchos de los países de la región han bajado su demanda en 30%, 20%, ahora la están recuperando, pero hay empresas y trabajos que no se van a, industria que no va a volver, ¿no? Y que tomará la recuperación un tiempo. Si en un contexto positivo, si se controla la pandemia el 2021, se espera que la demanda energética volviera a los niveles pre-COVID el 2023, y si esto se demora aún más, se vería que esta demanda podría llegar a niveles pre-COVID el 2025. Lo cual, digamos, en términos de emisiones, es la primera, digamos, caída que ha habido sustancial en la demanda energética y puede tener impactos importante para las emisiones. Sin embargo, cuando vemos esto en el contexto más amplio, en el contexto ya en el tiempo, en el término largo del tiempo, ahí vemos que esta baja, digamos, que la vemos significativa hoy, no es lo suficiente para cambiar la tendencia en que venimos, la trayectoria de emisiones en que venimos, ¿no? Y aquí hay una proyección que ha hecho nuevamente la Agencia Internacional de Energía sobre qué significa con todos estos compromisos de carbono neutralidad de los europeos, de la Unión Europea, ¿no? Que se disminuye, que es la franja azul. Luego, ¿qué significa eso con los compromisos de China, de ser carbono neutralidad al 2050? Y realmente vemos que la manera en que se puede paliar las emisiones es si hacemos que todo y cada uno de los países se comprometa a la carbono neutralidad, ¿no? Al 2050. Y entonces, para llegar a esa trayectoria se han establecido rutas, han visto que a nivel global cómo tenemos que pensar nuestras futuras inversiones, ¿no? Y hay una propuesta que ha hecho IRINA. IRINA es la Agencia Internacional de Energía Renovable, donde con base a 3 escenarios, uno poco ambicioso, uno, digamos, llegando a 2 grados Celsius, y otro más ambicioso, que es con el Acuerdo de París, llegando a 1.5 grados Celsius, y viendo qué se necesitaría, cómo deberíamos desarrollar nuestra matriz energética e industrial, ¿no? Para reducir estas emisiones. Y los 3 escenarios, digamos, apuntan a que obviamente que fomentar más o realmente invertir en energías renovables y eficiencia energética es como el paso número 1, ¿no? Luego, hacer más electromovilidad, y para llegar al sector industrial, que es el más difícil, ahí tenemos que ver temas de combustibles verdes, y es aquí donde el hidrógeno verde toma fuerza y realmente es importante si queremos llegar a un contexto ambicioso, a una meta ambiciosa. Y entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque yo creo que mucho avance ha habido en el tema eléctrico, en la electromovilidad también. Se han podido llegar a escalas que van a bajar los precios y que lo hacen que sean tecnologías competitivas hoy en día. Pero hay sectores que son más difíciles de descarbonizar. En el sector industrial estamos hablando que a nivel global significa el 20% de las emisiones. Y los sectores más difíciles de transporte, como son la carga, ¿no? el sector marítimo, el tema del sector de la aviación, esos implican otro 18% de las emisiones globales. Entonces, atacar estos sectores es fundamental
para poder llegar a unas economías carbono neutral. Y esto no es menor porque significa un cambio en la manera de pensar, en la manera de visualizar y hacer una estrategia, ¿no? No estamos hablando de reducir emisiones, estamos hablando de llegar a esta carbono neutralidad. ¿Y esto qué implica, no? Implica trabajar intersectorialmente, tener mayor convergencia de distintos sectores, y vemos que como estamos en la pandemia y en este dent, digamos, hacia abajo, esto lo vemos como una oportunidad para repensar cómo reconstruir mejor y con mayor resiliencia, ¿no? Entonces, esto puede parecer obvio para muchos, pero los cambios que estamos viendo en esta revolución tecnológica en energía, que se han visto con las tecnologías renovables, ¿no? Con las baterías, con la electromovilidad, con los techos solares, toda la infraestructura de cargadores, todo lo que va a hacer todo eso va a atacar en los distintos pilares que vemos que son importantes para la descarbonización: energía, el sector residencial, el sector de transporte con la electromovilidad, las baterías, ¿no? Los cargadores, pero el sector más duro de llegar es el industrial, y por eso el hidrógeno verde, las energías renovables es fundamental. Pero para llegar a esto, vemos que Chile ha avanzado, ¿no? en temas fundamentales. Han podido masificar las energías renovables, que es algo que es un ejemplo buenísimo para distintos países en la región y a nivel global, pero en el fondo, y en la electromovilidad están haciendo lo mismo, ¿no? Que en el fondo una tecnología empiezan a desarrollarla, se empieza a expandir y baja sus costos y la hace costo efectiva. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a hacer eso para estos sectores industriales que son más difíciles de llegar? Y vemos que esto se tiene que hacer con se puede hacer volviendo a usar la estrategia que se ha usado para desarrollar las energías renovables, la eficiencia energética, que es uno, hacer pilotos, mostrar que la tecnología funciona, mostrar que se logran los beneficios, tanto financieros como sociales, como económicos, ¿no? Y que vayan generando la confianza. Y esta confianza va a hacer que se vayan desarrollando a mayor escala y se desarrollen modelos de negocio o con un financiamiento concesional al comienzo, pero que después, debido a la escala, ya empiece a bajar. Pero esto también va de la mano de políticas públicas que generen esta demanda. Entonces, lo que vemos nosotros es que la década donde estamos, la 2020, ahora es el momento para consolidar los cambios, sobre todo en el sector eléctrico y en el transporte, donde ya se ha avanzado harto, y también, importantemente, preparar el camino para la descarbonización en los otros sectores, ¿no? Lo que mencionaba Marcelo, el 4.4% del Producto Interno Bruto que se puede aumentar con proyectos de adaptación. O sea, lo que estamos tratando de decir es que no es que invertir en sistemas de adaptación y mitigación se vaya a hacer más caro, sino que es invertir quizás un poco más, pero los beneficios a mediano plazo son mucho mayores y van a ser un crecimiento. Entonces, en este sentido, vemos que hay que pensar en cómo hacer inversiones más inteligentes. Y nuevamente, estas inversiones tienen que ser compatibles con la carbono neutralidad, ¿no? Porque el riesgo más grande es tomar decisiones ahora que dejen al país atrapado con activos en desuso, ¿no? Y yo creo que esta ruta que ha tomado el país sobre sacar las generadoras termoeléctricas es lo importante, porque ya se vio que no va a ser costo efectivo y si no vamos a quedar con estos elefantes blancos. Entonces, en ese mismo sentido hay que pensar en la industria minera, hay que pensar en la industria en general, estoy hablando global, del acero, hay que pensar en la industria del desarrollo del cemento, ¿no? E incluso en la industria de la construcción, cómo la hacemos más verde desde el comienzo y empezar a trabajar desde ahí las decisiones hoy para poder llegar a la carbono neutralidad. Y con eso yo quería terminar mi presentación.
Gracias. Estimada Janina, muchas gracias a ti por tu presentación. Te puedo señalar que desde Washington se vio bien tu presentación. En fin, tus diapos se vieron excelentes, así que la comunicación perfecta. Agradecemos, digamos, todo el conocimiento, el camino que nos muestra también que está guiando el Banco Mundial. Ahora quisiera presentar a nuestro tercer invitado. Les recuerdo que hacia el final, digamos, de nuestra jornada habrá una oportunidad para poder hacer preguntas vía chat a cada uno de nuestros invitados. Nuestro tercer invitado de hoy es Mariano Morazzo. Mariano Morazzo es un economista con experiencia en el dibujo, negociación y actuación de políticas energéticas para el cambio climático, la transición energética y sistemas de precio del carbono. Ha comenzado su carrera en el sector privado, General Electric e instituciones financieras como analista financiero, después de obtener un máster en gestión energética sustentable el año 2003. Ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente italiano sobre políticas climáticas internacionales y mercados internacionales del carbono. Ha sido consultor internacional de Unidos y operadores privados sobre sistemas de carbono pricing. Desde el 2012 trabaja para el grupo Enel, Utility International, presente en más de 30 países. Hoy en día es jefe de política de cambio climático y energía renovable, política de bajo carbono y energía de Enel. Estimado Mariano, gracias por acompañarnos y poder dar inicio a vuestra presentación denominada Climate Policy and Energy Transition, Views for Sustainable Low Carbon Economy. Hola David, hola a todas y a todos. Gracias por la invitación, la Gran Logia de Chile. Es un gusto estar aquí. Estoy conectado de Roma, a donde tiene la sede de la empresa. Como ha contado David, yo desde la perspectiva de un punto de vista de políticas públicas, trabajo por un grupo privado que es Enel, que opera en más de 32 países y produce, distribuye en redes y vende energía a más de 70 millones de usuarios, 73 millones de clientes y tiene más como 90 gigawatts. Más de la mitad ahora son de renovables, así que más de 46 gigawatts de renovables y lo otro es fósil que se está, digamos, yendo en phase out en el mundo. No sé si se está pasando mi presentación, David, que yo no la veo. Muchas gracias. Y la próxima, por favor. Yo en el grupo Enel me ocupo de de monitorar las políticas en todo el mundo a nivel global y regional y nacional y participar al dibujo junto a los operadores públicos y a los otros stakeholders al dibujo de políticas virtuosas y después obviamente participamos a grupos de trabajo, incluso a algunos grupos de World Bank como Carbon Pricing Leadership Coalition para soportar el dibujo de estas políticas bajas en carbono. Voy a presentar rápidamente sobre tres temas: las políticas de cambio climático, la perspectiva de transición energética y los instrumentos de precio del carbono. Próxima, por favor. Acá va a ser muy fácil porque ya el doctor Marcelo Mena ha contado mucho, pero simplificando, quería llamar la atención sobre el hecho que hay un organismo, el IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, que son centenares de científicos de todos los gobiernos del mundo, que prácticamente sintetizan toda la información sobre el cambio climático desde el 90. Y lo que es muy relevante es que esta es la base científica sobre la cual es la política, los gobiernos y los operadores tienen que tomar sus decisiones. Y simplificando mucho, en los últimos 30 años nuestros conocimientos han aumentado, pero al aumentar los conocimientos la ciencia se ha dado cuenta que uno, hay que operar más rápidamente para mitigar el cambio climático y dos, seguramente que cada vez que los conocimientos aumentan nos damos cuenta cuáles son los daños, que son siempre más grandes de lo que uno pensaba hace algunas décadas anteriores. En otras palabras, hay siempre más beneficios en descarbonizar, como ha contado Janina y Marcelo. La próxima, por favor. Lo que es relevante es que el Acuerdo de París, que tiene un doble objetivo, well below 2 degrees y efforts for 1.5, en otras palabras, hay un objetivo de limitar el aumento de temperatura hacia 2 grados con un esfuerzo al 1.5. Y lo que es significativo que el mismo Acuerdo de París o la decisión de la COP del 2015 daba el mandato al IPCC de medir cuál es la diferencia de impacto en una trayectoria hacia los 2 grados o el 1.5. Y hipersimplificando,
resultado de este estudio que salió en 2018 es que hay una diferencia inmensa en orden de impacto sobre los ecosistemas y a nivel obviamente también de daño económico en seguir una perspectiva que limite solo a 2 grados respecto a una perspectiva, a un escenario que limite a 1.5. En otras palabras, es muy conveniente, como ya han contado los presidentes expositores, mitigar más rápidamente y limitar la temperatura a 1.5 grados. Próxima, por favor. Y lo que yo quería remarcar desde un punto de vista de la política y también de las decisiones que la política después tiene como impacto sobre los inversores y operadores privados como Enel, que el mismo IPCC muestra que hay distintas alternativas. O sea, no es solo importante el objetivo, que es obviamente fundamental, o sea, limitar la temperatura a 1.5, pero también cómo se ve en esas 4 tipos de curvas que están en alto a la derecha de la lámina, hay distintas maneras de cumplir el mismo objetivo. O sea, limitar la temperatura a 1.5. Esas son todas familias de escenarios y como se ve simplificando mucho, se parte de un tipo de escenario, una familia en alto arriba a la izquierda, donde se limitan y se reducen muy rápidamente las emisiones en el corto plazo. Entonces se ve que se llega muy rápidamente a cero. Respecto al otro tipo de escenario opuesto, que es la última curva en bajo a la derecha, donde se ve que se toma un poco más tiempo, o sea, las emisiones se limitan un poco más lentamente, pero después, cuando llegan a cero, se necesitan muchas más absorciones. O sea, para recuperar todas las emisiones adicionales que se han hecho en el mediano plazo, hay que absorber más CO2 o gas de efecto invernadero en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solo un tema también de un objetivo, también cómo llega a su objetivo. Esto obviamente tiene impactos muy importantes en cuáles palancas políticas, tecnológicas y también tiene impactos distributivos entre los países. La próxima, por favor. Esto es otra forma de verlo. Acá están divididos entre tipos de gases. Entonces, acá, también aquí, siempre para cumplir el 1.5, la ciencia muestra que si hablamos de CO2, que es la emisión de energía, que es el gráfico a la izquierda, se ve que se puede y se tiene que reducir más rápidamente para llegar hacia el cero, más o menos al 2050. Estos son familias de escenarios posibles. Otro tipo de emisiones, como se ve el caso del metano, es más complicado y más costoso. Por eso, para tener un escenario global que cumple el 1.5, también el tema de costo. Entonces, se hipotiza que bajen más lentamente las emisiones de metano y del carbono negro. Entonces, esto para mostrar que no es solo un tema de emisiones globales, también el tipo de emisiones o el tipo de sector afectado de tecnología puede tener y tiene que tener distintos ritmos de mitigación. La próxima, por favor. Y ahí llegamos a una, obviamente, hipersimplificación de la perspectiva de una empresa como en el privada del Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París nos da, a un lado, una clara ambición a largo plazo, porque es un objetivo colectivo, de llegar a este esfuerzo del 1.5 grados y también de llegar a una carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo. El punto es que es el desafío de París, que no tenemos un instrumento para repartir todavía este esfuerzo entre países. Es un mecanismo voluntario y por eso la parte de Transparent Governance, o sea, la transparencia es muy importante porque todos los países cada 5 años, comenzamos en 2015, tienen que presentar estas NDC, estos planes, para decir cuál es el objetivo de reducción, pero también cómo cumplirlo, que es muy importante para el sector privado. No es solo un tema de objetivo, sino también que cada país tiene que presentar cuáles son los instrumentos, las políticas y los medios financieros. Entonces, para nosotros es importante que el objetivo sea claro, obviamente, que sea ambicioso y que respete la naturaleza, pero también que lo que un país se compromete a hacer esté claramente en este plano transparente para que los operadores puedan también entender cuál es la estrategia país y el tipo de inversión que puede trabajar en cada país, porque cada país en fondo sigue siendo soberano de sus políticas y de sus elecciones en términos de tecnologías, sectores e impactos. Y esto tiene cada 5 años revisión. Y este año 2020, como contaban antes, están comenzando a llegar nuevos objetivos y por suerte hay respuestas interesantes de China, de Europa y de Chile y otros países del mundo que están ofreciendo objetivos más ambiciosos. Y el último pilar, que es muy importante, donde también se hay que hacer más, es el tema de climate finance, que son de un lado la finanza pública, top-down, o sea, plata de los gobiernos que a nivel global, regional, a través de las agencias como World Bank, pero también a través de los gobiernos, van a ayudar a la descarbonización, pero también los mecanismos de mercado. El precio del carbono son mecanismos, obviamente, que hay que manejarlos con cuidado porque tienen impactos, pero son más costo eficientes y permiten llegar al objetivo con menor costo para el balance público. En la derecha es una hipersimplificación, emisiones globales. Se ve que con las políticas actuales
seguimos emitiendo mucho y se llega a un impacto de 3 grados, estos eran lo que teníamos en 2015, con los objetivos que tuvimos en París, es esa banda amarilla, pero todavía hay que recordarse que son objetivos. Y a nosotros que nos interesa también, hay que seguir haciendo objetivos más ambiciosos para llegar a esa parte azul o más bajo, como mostré antes, pero lo que falta todavía también es la implementación. Entonces es un momento ahora de ir aumentando los objetivos, que es muy importante para que sean coherentes con el objetivo de París, pero también es muy importante ir implementando lo que tenemos en la mesa, o sea, los objetivos que ya los países se han tomado, que tienen que ser implementados con políticas y estrategias claras. Próxima, por favor. Y bueno, este es ya lo he contado en práctica, el Acuerdo de París. Al momento tenemos muy buena la parte, digamos, de transparencia, porque tenemos también el Rulebook aprobado en 2018, o sea, reglas claras para que los planos sean transparentes, pero obviamente falta de otro lado una ambición. Está pasando en estos días, pero todavía no estamos cerca que todos los objetivos de los países sean coherentes con el aumento de temperatura limitado a 1.5 y también el tema de climate finance, o sea, todavía se necesita más finanza, que ahora se está moviendo, pero también de público y privada, sobre todo en los países en desarrollo. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Entonces, al punto de vista de la transición energética, próxima, por favor. Como le estamos trabajando los países, como decía, no solo para favorecer nuestras inversiones, también porque creemos y nuestros negocios están siguiendo la dirección de la sostenibilidad y la necesidad de limitar el cambio climático, pero también vemos otros drivers, o sea, es un tema de cambio climático, también hay otros objetivos o políticos como mejorar la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental, también temas de seguridad de abastecimiento energético, temas geopolíticos, y también se habla siempre más del tema de desarrollo industrial. Como decían los expositores antecedentes, mitigar tiene una ventaja en el medio y largo plazo y por eso también se hay que invertir más con bien. Entonces también hay que ver y hacer una estrategia de cambio climático conociendo también que hay otros objetivos y otros beneficios que tiene el sistema en descarbonizar. Próxima, por favor. En este sentido, como Enel, estamos trabajando activamente y ya trabajamos en más de 10 países con los gobiernos para participar y soportar un trabajo de análisis para acelerar la transición a nivel nacional. O sea, soportando, obviamente, nosotros tenemos conocimientos y experiencia como grupo en la parte del mercado eléctrico, las palancas que pueden servir a descarbonizar, pero no son las únicas que se discuten. También se discuten otras palancas como disminuir la deforestación o también apoyar otro tipo de tecnologías. Y al mismo tiempo soportamos con estas hojas de ruta un marco regulatorio transparente y estable, que es muy importante para que Enel, pero también cualquier inversor o operador pueda operar con una dirección clara. Y último punto, promoviendo también mecanismos de finanza climática y mecanismos de mercado. La próxima, por favor. En este sentido, ¿cómo trabajamos? Estamos trabajando con consultores, universidades locales en cada país para hacer análisis de escenario, o sea, viendo cuáles son los distintos impactos de distintas estrategias y políticas, y obviamente trabajando con stakeholders a nivel nacional, industriales e institucionales, y dando al final, de manera compartida con toda la mesa, recomendaciones políticas, o sea, sugerencias y posibles estrategias o mecanismos regulatorios que soporten la descarbonización específicas para cada país. La próxima, por favor. Hipersimplificando, lo que hacemos con estos proyectos de ruta es, como decía, junto a otros y soportados por alguna think tank o centro de investigación local, hacer escenarios a largo plazo. No solo porque las inversiones de nuestro sector energético tienen un payback, un tiempo de retorno de 30 a 40 años, pero porque también el mismo Acuerdo de París pide a todos los países este año 2020, bueno, ahora se va a retrasar por el tema de COVID, pero digamos, ahora, junto a la primera actualización de los NDC, o sea, los contributos, también presentar una estrategia a largo plazo. En este sentido, el Acuerdo de París está bien dibujado. Los países este año están dibujando estrategias a largo plazo para después ver cuál es el camino hacia la carbono neutralidad, que obviamente, dependiendo de la riqueza del país y la responsabilidad, puede ser antecedente o sucesiva. Pero también mirando, entonces, de actualizar el compromiso del 2030 en manera coherente a un objetivo a largo plazo. En este sentido, hacemos escenarios de 2050, escenarios al 2030 y después recomendaciones políticas de mediano plazo para soportar la transición en cada país. Como decía antes, y con esta lámina arriba a la derecha, cada país, como vimos antes para a nivel global, pero cada single país puede tener distintas estrategias de reducción
en todo el país o en los sectores. Entonces hay sectores como el transporte, a donde se puede tardar un poco más a reducir, al sector como el power, la generación de electricidad, a donde ya tenemos tecnologías maturas y es más fácil disminuir rápidamente. La próxima, por favor. Estimado Mariano, nos quedan 3 minutos. Bueno, voy más rápido entonces. Estos son los países donde hicimos la hoja de ruta. Son como 10 países. Próxima, también en Chile. Próxima, por favor. Bueno, y solo contar que tenemos algunas lecciones trabajando en estos distintos países, un poco entre Europa, Latinoamérica y en África. Ya trabajamos en Marruecos y en Sudáfrica. Hay algunas lecciones, cada país es muy distinto y por eso cada gobierno tiene que encontrar su sendero y su camino, pero algunas cosas son comunes, como obviamente la ventaja de las renovables, con costos que bajan en todos los países, en alguna manera o de otra, se están aprovechando y se pueden aprovechar más. Está el tema B también de cómo manejar la salida de los activos fósiles. En Chile se tuvo una experiencia muy importante y también en él participó en acelerar esta transición. Pues tenemos el tema de electrificación, que quién sabe es uno de los temas más complicados, sobre todo en un continente grande como el latinoamericano, también con zonas rurales muy vastas. Es un desafío, es un beneficio electrificar, pero puede ser costoso y hay que encontrar el camino más eficiente. Después un tema muy importante es el tema de la red, porque con la electrificación, con el aumento de las renovables que tiene un costo muy bajo, como contaba el doctor Marcelo, también se necesita una red mucho más poderosa e inteligente para poder integrar más renovables y para tener más electrificación de usos. Y último, el tema del trabajo, que es un tema que puede ser los grandes frenos de la transición, o sea, cómo asegurar que se tenga una reconversión de los trabajos y un reskilling en los tiempos apropiados. Próxima, por favor. Bueno, y dejaría, David, con esta última lámina, mis últimos mensajes, que la transición, lo que estamos experimentando nosotros, que los desafíos son muchos, pero simplificando, hay 3 desafíos importantes. Uno, el tema de cómo tener un balance entre los impactos y los beneficios en el corto y largo plazo. Hay siempre algunos trade-offs, entonces este es un tema muy importante para el singular país y para el sector. El segundo tema importante, que también es una oportunidad, es que hay sinergias cross-sector. Es muy fácil decirlo, yo trabajé en un ministerio, no es fácil actuarlo, pero es algo que se puede mejorar y hay algunos ejemplos como la digitalización que hace muy importante este tipo de sinergia. Y el último tema, que es un desafío, es el tema que este es un tema que se maneja a distintos niveles. Tenemos un nivel global, que es el Acuerdo de París, que tiene sus beneficios y también sus vínculos. Después está el tema regional, es muy importante la dimensión regional, no solo el precio del carbono, pero también los temas de comercio y de inversiones. Tenemos la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en Latinoamérica, como tenemos la Comunidad Europea en Europa. Y después el tema nacional, también temas locales, que son muy importantes para el manejo del territorio. Entonces, hay oportunidades, pero es el desafío importante también tener estos niveles coordinados. Y con eso te pasaría la palabra otra vez, David. Muchas gracias, Mariano. Te agradezco mucho tu disposición, tu tiempo. ¿Ya? Te cuento que se escuchó súper bien desde Roma, así que llegó perfectamente tu mensaje y fue bien coordinado además con la slide de acá desde Chile. Así que para tu tranquilidad. Bueno, tendremos una posibilidad hacia el final de la jornada de ver algunas preguntas. Quizás podemos profundizar algún tema que te pueda haber quedado en el tintero. Bueno, antes de seguir con nuestro cuarta invitada de hoy, quisiera saludar especialmente a 2 personas que nos acompañan, dignatarios, digamos, de la masonería. Primero a don José Garchitorena Ferreira, presidente de la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana y gran maestro de la Gran Logia de Uruguay. Del mismo modo, quiero saludar al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, que también nos acompaña en esta jornada. Para ambos, un abrazo afectuoso. Bueno, nuestra última invitada de esta jornada es María Teresa González. María Teresa es periodista titulada de la Universidad de Concepción, cuenta con un magíster de comunicación estratégica y estudios de posgrado en habilidades directivas y recursos humanos en la Escuela de Negocios IEDE, España. También es diplomada en mediación y resolución de conflictos para la Universidad Alberto Hurtado y tiene un diplomado en regulación de mercado eléctrico en la Pontificia Universidad Católica. María Teresa es hoy gerente general de Statkraft en Chile, empresa de energías renovables del Estado noruego, que es hoy el mayor generador de energía renovable en Europa.
Durante su carrera profesional ocupó la gerencia de sostenibilidad y comunicación de Endesa Chile. También fue gerente general de la Fundación WINAI de Endesa y gerente de recursos humanos en EPIO. A esto se suma una larga experiencia en el sector público, tiempo en el que ocupó diversos cargos en reparticiones como la Intendencia Regional del Biobío, Servio y Transantiago, hoy Sistema de Transportes Públicos Metropolitano. Estimada María Teresa, gracias por acompañarnos y puede dar inicio a vuestra presentación denominada Energías Renovables y un futuro bajo en emisiones, luego sí del video corporativo de vuestra institución. Estamos viviendo una de las épocas más desafiantes de la historia. Requiere que pensemos en soluciones de gran escala, en que todos estemos involucrados, no solo unos pocos. Estas soluciones permiten que la energía sea sostenible y accesible, y que también genere beneficios. En Statkraft desarrollamos este tipo de energía mucho antes del inicio de la crisis climática. Tenemos 125 años de experiencia produciendo lo que el mundo hoy más necesita: energía renovable. Energía que puede entregar suministro a cualquier empresa, negocio o vivienda. Energía que ofrece nuevas alternativas. Es tiempo de poner límites, tomar decisiones claras y tener el coraje para tomarlas sin dudarlo. Tenemos que dejar de pensar que las energías renovables son parte de la solución. Las energías renovables son la solución. Es tiempo de actuar. Súmate. Hola, muchas gracias David por la introducción. Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias a la Gran Logia Masónica de Chile por la invitación. Quiero compartir mi pantalla. Déjenme ver si... Perfecto. Entonces, primero contarles un poco acerca de Statkraft, porque somos bastante nuevitos en el mercado chileno. Nosotros somos, como decía David, una empresa del Estado de Noruega, que tiene 125 años. Tenemos una capacidad instalada de energías renovables de 19.800 megawatts. Estamos hoy día en 17 países del mundo, tenemos 4.000 trabajadores. En América Latina estamos presentes en Brasil, en Perú y en Chile. Estos somos nosotros hoy día, pero nos hemos propuesto una ambiciosa estrategia de crecimiento y buscamos crecer en 8.000 mega en los próximos 5 años en energía solar y eólica, porque creemos que para enfrentar la crisis climática tenemos que acelerar al máximo la transición energética. En Chile, por de pronto, esperamos aumentar nuestra producción de energía en 10 veces en los próximos 5 años. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, nosotros estamos conscientes de que la electricidad ha transformado a la humanidad, ¿verdad? Está en todas las casas, en todas las oficinas, hace posible las comunicaciones. Es imposible pensar en un futuro sin electricidad, pero lamentablemente la mayor fuente de electricidad a nivel mundial, los combustibles fósiles, son también la mayor amenaza para nuestro planeta. El consumo y la producción de energía hoy día representan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 80% de nuestra energía sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Nosotros estamos convencidos de que eso hay que cambiarlo. En Statkraft creemos profundamente que para mantener la temperatura de nuestro planeta por debajo del punto no retorno, que estamos hablando del 1.5 grados, las energías renovables y la electrificación de la energía no deben ser parte de la solución, sino que deben ser la solución. Y además, la buena noticia es que creemos que esto puede ser ahora, y por eso estamos creciendo a nivel global. Hoy día las energías renovables son competitivas, no solamente son competitivas, sino que están siendo cada vez más competitivas que el resto de las fuentes energéticas. Les voy a mostrar un pequeño video de cómo vemos nosotros esta transición.
Como señala el video, la inacción, creemos, en Statkraft es mucho más cara que la acción climática, tal como además lo han mencionado los colegas que me han antecedido. Si apuntamos a 1,5 grados, los costos del sistema energético van a estar muy por debajo del 1% del PIB, estamos hablando del caso europeo al 2050, y en cambio a nivel mundial varios expertos han estimado que el costo de calentamiento de 2 a 3 grados para el 2100 estará entre el 5 y el 10% del PIB global. Ahora, la buena noticia, y aquí les cuento que nosotros todos los años hacemos un estudio que se llama el Low Emission Scenario, o el escenario de bajas emisiones, en que hacemos proyecciones al año 2050 de cómo va a ir evolucionando la industria. Y creemos que la industria va a ser una gran aliada de esta transición que necesitamos y de la acción climática. Creemos que los cambios clave es que vamos a tener mucha más energía renovable, va a haber un incremento en la electrificación, van a haber menos combustibles fósiles, vamos a tener un uso más eficiente de la energía y menores emisiones. Aquí pueden ver ustedes algunos datos que nosotros proyectamos hacia futuro, es que para el 2050 la capacidad solar va a aumentar en 30 veces, la eólica en 8, el costo de la energía solar más baterías, es decir, con capacidad de almacenamiento, va a disminuir en un 60%, la demanda de electricidad se va a duplicar, y todo esto va a hacer que las emisiones de gases de efecto invernadero puedan bajar en un 44%. Ahí pueden ver ustedes una planta solar que tenemos en la central hidráulica Banja, en Albania. Al 2035, en Statkraft proyectamos que la energía solar va a ser la principal fuente de energía del mundo. Aquí pueden ver ustedes en un gráfico, ¿verdad?, cómo estimamos nosotros que se va a mover, y obviamente aquí vemos la práctica retirada del carbón al 2050, ¿verdad?, y un aumento tremendamente significativo de la energía solar y eólica. El transporte, según nuestras proyecciones, va a ser eléctrico. Al 2050 el 60% de los vehículos van a ser eléctricos, el 100% de los autos nuevos que se comercialicen van a ser eléctricos, y la demanda de petróleo va a caer en alrededor de un 43%. Creemos que el aumento de la electrificación en el transporte se va a incrementar en 20 veces. Y aquí un dato a lo mejor curioso para compartir, ya que provengo de una empresa noruega, contarles que en Noruega ya se ha comprometido que al 2025 todos los autos nuevos que se comercialicen van a ser eléctricos, e incluso el gobierno noruego ya ha comprometido para los próximos 5 años la primera ruta aérea comercial eléctrica entre las ciudades de Stavanger y Bergen. Estos son alrededor de 100 kilómetros, obviamente todavía hay desafíos técnicos, pero el Estado noruego está apuntando muy fuertemente hacia el transporte aéreo también eléctrico, y de hecho el principal operador de aeropuertos, que es la empresa Avinor, que es del Estado también, ha comprometido para el 2040 que todos los vuelos domésticos van a ser eléctricos. Al 2050, como les mencionaba antes, casi un 100% de los autos nuevos que se comercialicen van a ser eléctricos. Ahora, esto todavía nos impone algunos desafíos, y el principal desafío es la flexibilidad, puesto que la energía eólica y la energía solar son variables, no tienen siempre producción. Y creemos que en ese sentido las principales soluciones todavía siguen siendo las hidroeléctricas con reservorio. El gas flexible creemos que va a seguir siendo una necesidad para poder dar estabilidad al sistema, y la compra flexible por el lado de la demanda es algo que debería también regularse. Por último, también, como mencionaba Marcelo Mena, las baterías para almacenamiento, que todavía son soluciones caras, van a ir bajando de precio y técnicamente van a ser cada vez más competitivas. Como les decía, nuestra visión es, la verdad es que optimista. Algunas señales alentadoras: en 2019 fue el primer año en décadas en que la demanda de energía aumentó, pero la producción de energía fósil cayó. Y lo otro que vemos con mucha atención es que a pesar de la crisis del COVID, las inversiones en energías renovables siguen siendo muy intensivas, y aquí en Chile, de hecho, hoy día se están construyendo 160 proyectos hoy día de energía, la mayor parte de ellos son de energías renovables, son casi 14.000 millones de dólares en inversión, y hay otros 16.000 millones de dólares en evaluación ambiental, lo que es una muy buena noticia. Y como también mencionaban antes, la estrategia de hidrógeno verde, recientemente presentada por el ministro de Energía, también abre un mundo de posibilidades para que nuestro país sea líder en soluciones camino a la carbono neutralidad.
Ahora, el mensaje es que necesitamos hacernos cargo de esta transición energética sostenible. Nosotros creemos que se puede avanzar hacia esta carbono neutralidad que nos permita mantener la temperatura del planeta por debajo de este punto de quiebre. Y para eso se necesita más conciencia, se necesitan incentivos financieros, tal como mencionaba Marcelo Mena. Es muy esperanzador lo que ha hecho, por ejemplo, BlackRock con la señal que da a los mercados. Larry Fink, su CEO, le manda una carta a todos los CEOs de empresas donde ellos tienen inversiones, diciéndoles, dejen de pensar en el corto plazo, empiecen a pensar en el largo plazo. Y hoy día claramente están tomando acción, están haciendo el walk the talk, y efectivamente están poniendo mucha presión a las empresas para asumir planes de carbono neutralidad que sean serios, ¿verdad? Ahora, también se necesita mucha voluntad política en esto para poder avanzar de verdad, y en ambos sentidos creemos que Chile está siendo un ejemplo para el mundo, y aquí un público reconocimiento también para el exministro Mena, porque él ha impulsado muy fuertemente toda esta reflexión y esta discusión y ha empujado la política pública, así que muy bien por eso. Nosotros creemos que se puede y creemos que además Chile puede ser un gran ejemplo para el mundo. Muchas gracias. María Teresa, muchas gracias por tu presentación, por tu disposición para estar con nosotros y poder contarnos lo que está haciendo, ¿no es cierto?, la empresa donde tú participas. Creo que son luces interesantes también que un Estado, digamos, desarrolle actividades empresariales que puedan ser un apoyo para estos grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estimadas y estimados, como les señalé, hemos tenido las 4 presentaciones y a partir de ahora tendremos un espacio, yo creo que es unos 20-25 minutos, en que podremos conversar acerca, digamos, de las inquietudes que ustedes pueden tener. Nosotros tenemos como organización una pregunta preparada para nuestros invitados, con la cual quisiera partir, pero a partir de ahora también está habilitado el chat del moderador, así que pueden enviarme sus consultas, que yo las voy a seleccionar e incorporar al panel, ¿no? Si es que es dirigida a algún panelista en particular, también pueden colocar dentro, digamos, de la pregunta, si es que va a alguien en especial. Bueno, la primera pregunta para nuestros invitados de hoy es la siguiente. ¿Qué dilemas o desafíos éticos globales puede implicar la transición energética? No sé si partimos con Janina. Janina, ¿estás por ahí? Ok, sí, David, por supuesto. Mira, en términos de los desafíos, digamos, que vemos en el sector, son básicamente cómo esto va a impactar a los más vulnerables, ¿no? Y cómo hacer esta transición que sea justa. Yo creo que Chile ha hecho bastante en la mesa de descarbonización que tuvo, y otros países están siguiendo el tema, como Sudáfrica, ¿no?, como Polonia, ¿no? Miran muchos ejemplos de Alemania, como España, cómo lo están haciendo para que los gobiernos puedan apoyar a esa gente que va a quedar fuera debido a que las plantas de combustibles fósiles no van a estar produciendo, van a estar fuera del sistema, y cómo traer a esa gente a poder participar de una economía, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Cómo se le va a capacitar para que se reinserten en la economía en actividades que sean más limpias. Y en ese sentido, el capacitar a técnicos en el hidrógeno verde, y cómo el hidrógeno verde se puede posicionar como una industria nueva que permita conocimiento o capacitación de esta gente para que no quede desvinculada, yo creo que es importante. Otro tema que siempre vemos es la accesibilidad, affordability, ¿no? Que estas tecnologías no pueden implicar a la población tarifas más altas, ¿no? Entonces, necesitamos brindar fondos concesionales para que las tecnologías aumenten en escala. El almacenamiento, la flexibilidad, todo eso, si no, va a aumentar las tarifas eléctricas, y ese es un tema que sí nos preocupa
y a la vez queremos que debido a su mayor escala vayan bajando sus precios, ¿no? Y se vuelvan posibilidades económicamente viables. Lo dejo ahí por ahora. Gracias, Yanina. Mariano, ¿estás por ahí? Claro que estoy. Gracias, Mariano. Bueno, obviamente estoy de acuerdo con el tema que ha nombrado Janina. Yo pienso en general el desafío más grande sean los impactos distributivos o distribucionales que tiene la transición energética. O sea, para respetar los tiempos acelerados que la ciencia requiere para tener un impacto muy limitado sobre los ecosistemas y actividades económicas, muy importante manejar estos impactos con las políticas y las estrategias adecuadas, simplificando mucho. Veo 3 dimensiones. Una es, quién sabe, la más importante, que se habla solo en los temas muy comunicativos, pero menos cuando se habla de política, pero un tema es a nivel intertemporal, o sea, el impacto sobre las generaciones futuras. En todo el mundo, en cada país, hay un trade-off, o sea, una elección de cuánto sacrificarse ahora o igual hacer estrategias que igual van a tener algún tipo de impacto y tienen sus desafíos. O sea, cuánto rápidamente descarbonizar es importante para dejar un planeta lo más posible sano y también económicamente vivo a nuestros hijos o nietos. Entonces, este es el primer desafío, éticamente. ¿Cuánto hoy sacrificamos la economía o igual manejamos impactos pensando en el futuro? El segundo es más visible, es el impacto entre distintos países. Hay toda una dinámica, obviamente. El clima es un tema que impacta la economía, el comercio internacional. Entonces, es muy importante tener en cuenta que con el Acuerdo de París todavía no resolvimos el desafío de la ambición. O sea, hoy en día tenemos mejoras gracias a la innovación tecnológica. Chile es muy activo, pero tenemos otras partes del mundo, en África, en Asia, que van a seguir creciendo mucho y es un desafío entender, según sus capacidades económicas y sus capacidades financieras y tecnológicas, cuál es la responsabilidad de ellos y cuál es la responsabilidad de toda la economía global de ayudarlos, como dice la Convención del Clima. Entonces, también ahí es un tema entre impacto entre países. Y el tercero, quién sabe, es el más visible, pero el más complicado, entre distintos sectores y clases económicas y sociales. O sea, un tema muy simple es el carbón. Hay que hacer el carbón muy rápido, pero nosotros en él lo manejamos. Hay muchos trabajadores y zonas mineras, que hay gente buena que siempre trabajó toda la vida, de un día al otro se encuentra desplazada y sin trabajo. Eso va manejado y tiene un costo. Obviamente hay que hacerlo. Nadie dice, y él está apuntando a eso. Pero también esto, en manera un poco menos evidente, impacta también los trabajadores que tienen que cambiar trabajo o sector, pero también cuáles son los instrumentos que utilizamos. Simplificando mucho, poner un precio de carbono, lo estamos haciendo en Europa, es efectivo, cuesta menos en términos de incentivos, pero también tiene un impacto sobre el precio de energía. En algunos sectores se daña mucho. En Francia tuvieron un problema, poner un impuesto a carbono muy alto, salió todo un movimiento popular de los transportadores que tienen un impacto muy rápido. Entonces, también el tema de cómo se maneja el impacto en el corto plazo entre sectores, trabajadores, tecnologías, es muy delicado. El precio de carbono es muy efectivo. Nosotros como Enel creemos en eso y estamos trabajando también en Latinoamérica con los gobiernos para que se impulse el precio de carbono, porque finalmente es el mecanismo más eficiente, pero todos los expertos también coinciden que hay que manejarlo con el ritmo justo y con también medidas y con también otras políticas que soporten tecnología, cadena de valor, etc. Entonces, el equilibrio entre instrumentos y mercados eficientes y instrumentos eficaces que también garanticen trabajadores y sectores más vulnerables es un desafío importante y también World Bank en esto está a la frontera, pero es un tema muy actual y muy complicado. Gracias, David. Gracias, Mariano. María Teresa, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Coincido plenamente con Mariano. Yo creo que hay 2 desafíos éticos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el largo plazo y con pensar en el largo plazo, que es lo que comprometemos hoy día para asegurarle a nuestras futuras generaciones un planeta como hoy día lo entendemos normal, con acceso a agua, con aire limpio para respirar o semilimpio, y eso es un gran desafío ético que nos involucra a todos, porque uno siempre suele focalizar esta discusión como en el ámbito de lo político, que ciertamente tiene que tenemos que tener políticos responsables en el fondo de asumir esta visión de largo plazo y no quedarse solamente con las ganas de corto plazo, pero también en lo personal, en el consumo individual, en qué es lo que hacemos nosotros en nuestras casas, qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Yo creo que esa mirada de largo plazo hay que enseñarla, hay que impregnarla en la cultura. Ese es el primer desafío ético. Y el segundo desafío ético me parece que tiene que ver justamente con la inequidad. El cambio climático va a afectar de manera diferente a
a los países, y lamentablemente los países más vulnerables probablemente, y las personas más vulnerables, van a ser las más impactadas. Por de pronto Chile es uno de los países que está más expuesto a los efectos del cambio climático, pero países como India, tan populosos como India y con tantos niveles de pobreza, por ejemplo, también son de los países más expuestos. India va a tener efectos desastrosos en los próximos años, va a aumentar el nivel del mar de manera impresionante, va a tener olas de calor con muchas muertes, y claramente ahí hay un desequilibrio, una inequidad. En el mundo hoy día todavía hay 1 billón de personas que no tienen acceso a la electricidad, y sin embargo probablemente van a ser los que tienen más impactos desde el punto de vista del cambio climático, más pobreza, más problemas de alimentación, más migración. Entonces ahí hay algo que a nivel global tiene que ser trabajado en alianza entre los países. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de la oportunidad, también hay oportunidades. Si uno ve la radiación en el planeta donde se concentra, está en la mitad sur del planeta, básicamente en América Latina y África. Ahí probablemente hay oportunidades de generar nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo de energías renovables, y especialmente de energía solar. Yo creo que hay dos caras de la misma moneda en esto. Muy interesante, María Teresa, agradezco. Mira, algunas preguntas les voy a leer. Nicolás Almarza escribió: felicitaciones por la calidad de las presentaciones, muy buena exposición a los panelistas. Una pregunta general: ¿cómo se pueden vincular los objetivos climáticos globales con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional? Y una pregunta en particular para Enel y Statkraft, me imagino, para Mariano y para María Teresa: ¿cómo se relacionan con las comunidades en las cuales se implementan sus proyectos energéticos? ¿De qué forma contribuyen a su desarrollo? No sé si la primera podría a lo mejor responderla Yanina. Y la segunda en relación con las comunidades, Mariano, María Teresa. Yanina. Yanina, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, la pregunta era cómo el desarrollo climático se vincula con el desarrollo sostenible en el país, en Chile. Sí, yo diría que hagámoslo a nivel internacional también. Ok, yo creo que esto toca con lo que mostrábamos en el video, ¿no? Que básicamente el impacto del cambio climático se está sintiendo de manera más continua, más seguida y más fuerte, ¿no? Tiene mayor frecuencia y mayor impacto, y esto lamentablemente recae en la población más vulnerable, ¿no? Es la gente que vive en áreas que van a tener flooding, ¿no? Que se van a desbordar las aguas, es donde van a caer los aluviones, ¿no? Es la gente donde vienen los huracanes en el Caribe y en Centroamérica, y generalmente todos los que sufren eso son los más pobres. Eso es indudable. Entonces, nosotros como Banco Mundial, en cada proyecto que hacemos, que realizamos de inversión, de asistencia técnica, tenemos que ver cuál es el impacto climático, si va a ser de mitigación, si va a ser de adaptación, cómo se va a contabilizar, y también tenemos que trabajar mucho con las comunidades, ¿no? Tenemos todo un tema de marco ambiental y social que se tiene que seguir y ver bien cómo van a impactar, cómo debido a ese proyecto se van a impactar estas comunidades. Hay que hacer mucha identificación con la gente, con los stakeholders, ¿no? Y hacer consultas constantes con ellos para ver el impacto, y se van evaluando a medida que el proyecto va avanzando. Yo creo que el desarrollo sostenible y el clima son cosas que están de la mano hoy en día. Ya no se puede pensar en desarrollo sostenible si no estás viendo los impactos que van a tener en mitigación o adaptación. Y eso es parte de cómo nosotros armamos los proyectos de financiamiento que vamos a dar. En Chile, por ejemplo, esos impactos, lo que puedo pensar de cómo el cambio climático y el desarrollo sostenible se están viendo, todo lo que están haciendo, por ejemplo, en el desarrollo de los programas de transporte público y la electromovilidad, eso ha sido una política pública que se ha hecho, que tiene como contexto desarrollar un mejoramiento del aire para los ciudadanos de Santiago. Entonces,
de ese tipo de inversiones estamos pensando, ese tipo de proyectos. El hidrógeno verde, que va a usar los recursos que a veces no entran, no pueden inyectarse al sistema, que se usen para desarrollar una minería más verde, ¿no? Y proyectos que puedan desarrollar ese tipo de cadenas de valor desde las energías renovables y que vayan enverdeciendo otras industrias más duras, como puede ser la producción de cemento, la producción minera, la producción del acero. Yo creo que esos son desarrollos sostenibles que tiene el enfoque de clima y es algo que ya a esta altura no se puede separar. Ok, Janina, muchas gracias. Mariano, María Teresa, su relación, nos preguntaban por la relación que tienen sus empresas con las comunidades y cómo contribuyen al desarrollo de las comunidades. Gracias, David. Nosotros como Enel, obviamente tenemos toda una función de sostenibilidad que siempre fue muy activa, pero en los últimos 6 años, como saben, Enel dio toda su estrategia de negocio al alineamiento con los objetivos de desarrollo sustentable. Hasta tenemos Sustainable Development Linked Bonds, o sea, préstamos que obtenemos prometiendo a los inversores de respetar algunos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Entonces tenemos toda una parte de sostenibilidad con la cual trabajamos en una serie de proyectos para ayudar a las comunidades muy activos, la educación, la ayuda a la pobreza, ayudos médicos, y tenemos también una fundación que se llama El Cuore que se ocupa de esto. Pero más en general, más allá de un tema de sostenibilidad social ambiental, él en general está teniendo una estrategia que se llama Open Power, que obviamente es un juego de palabras entre el power en sentido técnico de electricidad, pero también como en sentido de fuerza, energía abierta, por lo cual trabajamos en todas nuestras funciones con alianzas o partnerships externas. En la investigación hacemos partnership con las mejores universidades del mundo, también en Chile. En la innovación tenemos ecosistemas abiertos y en los negocios también hacemos siempre partnership. Y en la parte política, de cual yo me ocupo, como les he contado, hacemos proyectos que no estamos contando lo que les necesita Enel, sino estamos tratando de hacer alianzas en cada país para discutir con los gobiernos y otros cuál puede ser el camino, el sendero, porque el conocimiento es muy difundido y es un tema muy complejo. Entonces, esto es decir que a nivel de sostenibilidad, nuestra estrategia es ser sostenible en cómo trabajamos, en cómo nos soportamos, en cómo operamos y cómo hacemos negocio. Entonces, no es solo un tema de sostenibilidad, estrictamente trabajar con las comunidades, cosa que hacemos en todos los países con mucha atención. Cualquier proyecto se discute con los stakeholders, estamos a respetar no solo las reglas de las políticas, pero también hacer algo más de manera activa. Pero toda una estrategia de negocio siempre más abierta a trabajar en un equilibrio de los otros operadores económicos. En este sentido, pensamos en una empresa muy sustentable. Ok, Mariano, muchas gracias. María Teresa. David, a ver, para nosotros la relación con la comunidad y con los stakeholders en general es un gran tema. Obviamente la aceleración de la transición energética que requiere la construcción intensiva de proyectos de energía tiene impactos en los territorios donde uno desarrolla los proyectos. Eso hay que reconocerlo así, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esos impactos. Para nosotros es muy clave, yo te diría 3 factores que son muy importantes a la hora de llevar estos proyectos a los territorios para que no solamente tengan impactos negativos en las comunidades, sino que también tengan impactos positivos. Primero es la comprensión muy temprana de los territorios, es tener equipos especializados que entiendan muy bien, que entiendan los factores ambientales, económicos, culturales también, especialmente ahí donde hay comunidades indígenas. La participación de las comunidades, el involucramiento de las comunidades en los proyectos, en el desarrollo de los proyectos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos construyendo una central hidráulica en el sur de Chile y hemos generado no solamente un proceso previo de información y consulta muy detallado, sino que también hoy día, durante la construcción, tenemos grupos de monitoreo participativo de los temas que más les preocupan a las comunidades, donde las comunidades son capacitadas y luego van ellas mismas al proyecto a poder fiscalizar de alguna forma lo que nosotros estamos haciendo. Y el otro aspecto que nos parece muy relevante es compartir beneficios en el largo plazo, y esto significa tener programas de apoyo al desarrollo local. Nosotros priorizamos en StatCraft 7 objetivos de desarrollo sostenible, y de manera participativa con las comunidades construimos programas de inversión social
que apuntan al largo plazo. Nuestros activos son activos de largo plazo. Una central hidráulica, nosotros tenemos centrales de 100 años, y por lo tanto tenemos que construir una relación que se fundamente en la transparencia, en la confianza, y que apunte siempre a mirar el largo plazo, un concepto que me gusta repetir harto porque creo que hace bastante la diferencia en materia de sostenibilidad. Así que eso te podría decir que son las claves hoy día que estamos trabajando en cuanto al desarrollo local. Hoy día, justamente en la construcción de esta central, tenemos programas de fomento del liderazgo de dirigentes mujeres, porque nosotros hemos priorizado el SDG número 5, el ODS número 5 de equidad de género, también el ODS 8 de trabajo decente, y en esa línea, por ejemplo, hemos capacitado a personas del territorio que no tenían acceso al trabajo, que hoy día están trabajando en nuestra central, asegurándoles además salarios éticos. Entonces tenemos varias líneas en que con las comunidades nos ponemos de acuerdo en qué es lo que les hace sentido a ellos y también a nosotros. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, les voy a leer algunas preguntas, comentarios que nos han llegado. Una pregunta es para Mariano, dice, ¿cómo está Enel trabajando el tema de la deforestación? También dicen, ¿cómo podemos iniciar con fuerza la electromovilidad si el costo de un vehículo eléctrico es el doble de uno bencinero y no existe mayor incentivo? Y una última comentario y también pregunta es, ante de todo felicitar a la organización, el desarrollo avanzado de las tecnologías trae consigo la necesidad de un capital humano especializado. Pregunta, ¿qué rol juega la academia en este escenario? ¿Cómo Enel se vincula con los centros de investigación? No sé, como partido, Mariano, quizás hay un par de consultas a ti. Sí. Sobre el tema de la descarbonización, la deforestación, nosotros en nuestras hojas de ruta que estamos haciendo, estudiando con partners locales en muchos países, nos hemos dado cuenta en Latinoamérica, Argentina, Perú, Colombia, Chile también, que la parte de emisiones de todo el sector agrícola y forestal es una parte importante. Entonces, nosotros como Enel, como sector eléctrico, no estamos muy directamente involucradas, sino por el manejo de los grandes bacinos hidroeléctricos. Pero el tema de deforestación es como un tema paralelo, pero somos conscientes que es un tema muy importante. Entonces, seguramente es un tema que de manejo de políticas públicas muy delicado. Nosotros lo que estamos impulsando es obviamente que con la discusión que se está teniendo sobre los mecanismos de precio del carbono, hay una posibilidad que se descarbonice otros sectores más difíciles con compensaciones del sector forestal. Este es un tema que se haya discutido a nivel del protocolo de Kioto, se está discutiendo hoy en día, es un tema muy complejo entre mercados voluntarios y objetivos de París, y es un tema sobre los cuales los países no encuentran un equilibrio. Entonces, simplificando mucho, hay hoy en día oportunidades y países como Chile, Colombia y también Europa la están investigando para incrementar la absorción de carbono en las forestas y el uso del territorio, que es un tema que puede tener una eficacia a nivel de costos, pero también de biodiversidad, pero al mismo tiempo entender cuál es también el equilibrio entre compensar, pero también descarbonizar en todos los sectores, porque también es importante no hacer inversiones hoy en día. Entonces, con la excusa, permítame el término, de la compensación, se sigue invirtiendo en activos fósiles, porque no es posible, y mirando el número de la ciencia, no hay espacio. Entonces, es muy importante que se maneje la parte de deforestación con políticas públicas que tengan beneficios, también con el illegal logging y otros temas políticos de manejo del territorio, que haya una adecuada ayuda internacional también de climate finance para la deforestación, y también que se maneje a algún nivel para algún país también algún tipo de compensación internacional, pero seguramente no se puede pensar de, digamos, no descarbonizar el sector de energía o transporte o de la vivienda compensando las forestas. Sería algo que no daría, y la ciencia demuestra que no se podría manejar todo junto. O sea, que se necesita reducir la deforestación, pero también reducir en otros sectores. Entonces somos a favor, también estamos haciendo proyectos de sostenibilidad contra la deforestación, pero sí somos más atentos en la dinámica de la política de las compensaciones. Este es el primer tema. El segundo tema de vehículos eléctricos. Es verdad que hoy en día un vehículo eléctrico puede ser más caro. Yo hace 5 años me pidieron un estudio con la Fundación Enel, que hace estudios, y yo mismo decía a mis colegas, le puedo confesar, pero esta cosa del auto eléctrico no lo cree nadie, nunca va a pasar, es muy lejos. Y yo soy una persona relativamente joven. Haciendo estudios me di cuenta que trabajando sobre las palancas, que de un lado son económicas, o sea, baterías, pero también son del marco habilitador. O sea, no es solo un tema de precio,
el precio va a bajar y está bajando muy rápidamente. También se tienen que hacer en paralelo otras políticas que habiliten el consumidor, el que compra el auto, y el que maneja y tiene que cargar nafta o electricidad, que tenga más tranquilidad. Entonces lo que está faltando es también la infraestructura eléctrica para la recarga y también que toda una serie de incentivos sobre el precio de electricidad ayuden este tipo de, digamos, combustible. Entonces es un tema de precio del auto, está bajando mucho el precio del auto eléctrico y de la batería, pero también hay otras acciones complementarias y paralelas, pero ya las cuentas económicas demuestran que en 5 o 10 años, como pasó en la electricidad, en la producción va a pasar lo mismo en el auto eléctrico. Por un serie de temas ambientales y de evolución de las tecnologías va a ser muy conveniente, y ya muchos países europeos que están un poco más adelantados están dando una fecha en la cual no se van a vender más autos a combustible fósil. Y no son suicidas, son solamente un poco más adelante con el manejo de toda la transición del trabajo, de la infraestructura, etc. Entonces es una cosa que es posible, obviamente, con distintos ritmos en los distintos países del mundo y también con distintos ritmos dependiendo del tipo de transporte. O sea, el transporte de auto privado es más fácil si hablamos de camiones y de mercantiles y de transporte más grande, es mucho más difícil descarbonizarlo en el corto plazo. Hay otras palancas que se va a hidrógeno verde, pero igual esto va a ser conveniente por motivos económicos y ambientales. Y el último tema era sobre el capital humano. Nosotros, como decía antes, en estrategia de Open Power, estamos trabajando obviamente con la idea que Enel es una empresa muy grande, pero también el mundo es mucho más grande, hay mucho más conocimiento. Entonces estamos trabajando con redes. La Fundación Enel, en la cual yo trabajé al comienzo de experiencia con el grupo Enel, tiene partnership con las universidades y trabajamos con el partnership en el cual implementamos juntos algunos cursos avanzados de energía y hacemos participar estudiantes o policymakers o jóvenes investigadores. Que perdimos la conexión con Mariano. Universidad. Entonces, este es el tema del capital humano, un tema muy importante. Él lo maneja internamente con la función de recursos humanos, con mucha formación, pero sobre todo lo maneja con relaciones. Ya. Mariano, perdimos un momento la comunicación contigo. Y bueno, no sé si estaba hablando de capital humano, pienso, sí. Entonces quería solo contar que Enel está siempre en estrategia, digamos, de Open Power, tiene relaciones estables con muchas universidades en el mundo, también incluso en Chile, y trabaja activamente, no solo para formar su capital humano interno, que es fundamental, es algo bastante obvio, pero también para trabajar en manera que en los países en los cuales opera y las unidades también colaborar en digamos, hacer más fluible y avanzar el conocimiento, digamos, teórico, pero también tecnológico en los países donde opera. Entonces, en este sentido, hacemos programas innovadores con universidades como Harvard, pero también con universidades en Chile, en Latinoamérica, en Europa, en manera de poner junto nuestro conocimiento, digamos, de mercado y tecnológico junto a la academia, que es el fondo de la depositaria que logra caer el conocimiento compartido de mejor manera. Entonces, somos muy activos, sea en la parte de, digamos, académica, pero también con la innovación. Tenemos Innovation Hubs en San Francisco, en Estados Unidos, en Israel, en varios lados del mundo, donde no es Enel, porque la innovación no se hace en una gran empresa solitamente, pero participamos y fomentamos incubadores de innovación en varias áreas del mundo, incluso Latinoamérica. Gracias Mariano. Bueno, estamos con el tiempo más o menos que llegando al fin. El objetivo era terminar a las 11:40, nos queda un minuto y algo, así que quisiera leer las preguntas que nos enviaron, digamos, la audiencia, y a ver si Yanina y María Teresa pueden elegir alguna como para cerrar simplemente sus intervenciones. Ernesto Galás pregunta, ¿el cambio de tecnología hacia energía verde significará pérdida de muchos empleos tradicionales? ¿Hay alguna política global, foro mundial u otro, para que los empleos puedan ser reciclados y no pierdan los empleos, rol del Estado y los privados en esto? También hay otra consulta, dice, ¿es viable que los microconsumistas, hogares de energía puedan tener opciones de subvención del Estado para proyectos de instalación de paneles fotovoltaicos para suministrarse energía y el diferencial puede ser vendido a las empresas distribuidoras? Hay otra también de Luis García. Chile está muy bien posicionado en el escenario de la energía renovable y con ello un insumo relevante para la producción de hidrógeno verde. Se habla de que seremos exportadores de energía. ¿Por qué no se prioriza reducir los precios energéticos en el propio país y luego exportar? Dice, para María Teresa, las plantas de generación que posee Statkraft en Chile son de gran tamaño. ¿Se tiene visualizado también la opción de generación distribuida de bajo tamaño, cercana a los consumos? ¿Y qué proyectos tienen en la lista en ese ámbito?
Otra pregunta dice, claramente los esfuerzos para reducir las emisiones se enmarcan dentro de mantener una economía saludable centrada en las personas y el futuro desarrollo. Sin embargo, estos proyectos influyen en el ambiente y en este sentido consultar sobre qué proyectos y planes existen para detener o disminuir la pérdida de biodiversidad, particularmente de fauna silvestre. Les dejo estas preguntas, si pueden elegir una, María Teresa, Janina, para poder ir redondeando y cerrando nuestro evento del día de hoy. Gracias, David. Dale, María Teresa, adelante. Sí, gracias. Era como un bombardeo de preguntas, pero sí. Porque hago una pregunta directa para nosotros. Nosotros efectivamente desarrollamos centrales de cierta escala. Hoy día tenemos centrales hidráulicas de pasada de 50 megas, estamos desarrollando un parque eólico acá de 100. En general nos dedicamos a eso, no estamos viendo desarrollo en proyectos pequeños o en generación distribuida, pero había, y lo linkeo con otra de las preguntas que alguien que preguntaba por incentivos del Estado para justamente promover la generación distribuida, y hay un programa bastante nuevo del Ministerio de Energía que se llama Casa Solar, donde están efectivamente generando apoyos para que las personas se vinculen con vecinos y puedan hacer programas de paneles fotovoltaicos para las casas. La generación distribuida efectivamente es algo que nos va a cambiar probablemente el modelo de negocio. Todavía no estamos ahí en Chile, es algo muy incipiente en Chile, a pesar de que ya está regulado y que hay experiencia, pero efectivamente es algo que estamos mirando porque ya este modelo en que existen grandes unidades de generación alejadas de los centros de consumo, que a través de la transmisión y la distribución llevan la energía hasta los hogares, va probablemente a tener un vuelco y vamos a tener una modalidad completamente distinta en que la energía se va a producir en el lugar de consumo, y eso probablemente también va a significar un tremendo giro en esta industria que está moviéndose revolucionariamente y de la que todos tenemos que estar muy pendientes, porque de verdad que están ocurriendo cambios muy potentes en la industria y que, gracias a Dios, están además en línea con la sostenibilidad del planeta. Así que los invito a estar conectados con esta industria. Muchas gracias, María Teresa. Janina. Sí, mira, yo creo que para que, digamos, a ver, voy a tocar el tema de generación distribuida, ¿no? En India tenemos 2 proyectos de generación distribuida de techos solares bien amplios. Estamos hablando, no sé, de 600 millones de dólares, ¿no? Y están haciendo otro financiamiento adicional de eso, donde básicamente se trabajó de la mano con la banca comercial. ¿Y esto por qué? Porque lo que se quiere es lograr las escalas que puedan hacer esta nueva tecnología competitiva, ¿no? Y se usa financiamiento concesional al comienzo para bajar los costos, para poner políticas que incentiven el uso, la masificación, ¿no? Y a la vez que esta masificación vaya bajando por economías de escalas y vaya bajando los precios. Y eso ha logrado generar varios modelos de negocio con nuevos comercializadores, y que la banca comercial les haya dado préstamos para ir aumentando la escala de los techos solares que se han instalado. Y esos han sido muy, muy buenos resultados. Estamos haciendo lo mismo en las Islas Mauricio y en otros lados, en otras partes. Pero digamos que todo esto tiene una entrada que tiene un precio alto que van a pagar los primeros, los early adopters, ¿no? Y que después ese precio va a ir bajando y se va a ir masificando. Eso mismo pasó en lo que Chile experimentó con la energía renovable, y había una pregunta ahí que ¿por qué no se bajaban los precios de energía para hacer hidrógeno verde? ¿Cómo? Y en ese sentido quería tocar el tema que los precios de energía están ligados a las subastas, no hay un mercado. Y esas subastas hacen que los precios salgan competitivos, porque los que participan van a ir con los precios más competitivos. Entonces, el precio de la energía renovable que entra en el 2021 es en base a las subastas que ya se realizaron en el 2016-2017. Entonces, no puede llegar y bajarse un precio porque el mercado ya lo subastó y entra en juego en unos años más adelante, ¿no?
Entonces, pero sí lo que pasa hoy en el mercado es que la energía renovable no se inyecta, ¿no? Hay más, a veces, energía renovable de la que pueda absorber el sistema. Y es el uso de ese excedente para desarrollar hidrógeno verde que apoye el desarrollo minero en el norte del país, que es donde están ubicadas la energía solar, es donde vemos que hay un potencial para desarrollar proyectos. Gracias. Muchas gracias, Yanina. Bueno, con esta última intervención de Yanina estamos dando por concluida la jornada del día de hoy. En nombre de la Gran Logia de Chile, de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático, y yo quiero dar las gracias primeramente a nuestros expositores, expositoras, ¿no es cierto?, por sus trabajos, por sus luces, por la gentileza que tuvieron esta semana de poder enviar sus trabajos, de estar en contacto para poder hacer de esto un buen evento. Gracias, Yanina, gracias, María Teresa, Mariano, un abrazo grande, y Marcelo, que no está también, le envío un abrazo. También agradecer a la gente de la Gran Logia de Comunicaciones e Informática que nos dan el soporte para que esto pueda funcionar de distancias, ¿no es cierto?, desde Roma, desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Y finalmente un cálido y agradecimiento a cada una de las personas que se conectaron, ¿no es cierto?, a la audiencia, a los televidentes, por participar, digamos, de esta idea y del desafío que estamos enfrentando. Finalmente, los quiero dejar cordialmente invitados para el día de mañana, miércoles 9 de diciembre, a partir de la misma hora, a las 10 de la mañana, en el cual pasamos al tercer día de esta semana del Clima 2020, y el foco será los océanos y los recursos hídricos. Así que les envío un abrazo fraternal a todos, a todas, y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias, David. La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad.